viene para muchos de ustedes está marcada con una revelación tan poderosa que lo que había estado estéril, lo que había sido castrado, lo que no está produciendo, lo que no está dando fruto, va a empezar a dar fruto, va a reproducirse, va a multiplicarse y va a resucitar. Tú no vas a seguir caminando con los mismos ciclos disfuncionales. Tú vas a caminar en una nueva dimensión de revelación para que veas la manifestación de la vida del reino. En el reino nada está muerto. En el reino las cosas duermen. Para cuando llegue el tiempo de su resurrección, el Señor sabe cómo hacer aparición. Aquel hombre leía, dice la Biblia, y no entendía. Dios entonces transporta a Felipe, lo saca de donde está, se lo coloca al lado para que le explicara lo que él no entendía. Esa simple historia nos da y nos conecta con unos principios de la palabra poderosos. Son 3 principios que yo quiero considerar con ustedes en esta mañana. Principios que nos van a ayudar a entender cómo salir de ciclos de esterilidad, cómo salir de ciclos de disfuncionalidad, cómo salir de situaciones cansosas, desgastantes y frustrantes, cómo conectarnos a una vivencia y a un entusiasmo que me lleve mucho más allá de las circunstancias que yo estoy viviendo hoy. Eso no se da en la suerte, eso no se da en un vacío, eso tiene unos principios que gobiernan esa realidad. Y este hombre nos enseña algunos de ellos. Por ejemplo, cuando estudiamos la vida de este eunuco, descubrimos que para nosotros entrar y poder subir a nuevas dimensiones, necesitamos saber leer. Dígalo conmigo, saber leer. Cuando yo hablo de lectura, yo no estoy hablando de saber leer en español o en inglés. Yo estoy hablando acerca de saber leer las formas en que Dios manifiesta su sabiduría, la forma en la cual Dios opera. Recuerden que Dios es multidimensional. La Biblia le llama en Efesios capítulo 3 la multiforme sabiduría de Dios. En otras palabras, cuando usted mira a Dios, siempre lo va a encontrar multiforme. Por eso Dios siempre será aquello que Él necesita convertirse. Cuando Él necesita una ofrenda, Él no la pide, Él se convirtió en ella. Cuando Él necesita un sacrificio, Él no dice que tú mueras, Él murió por ti. Cuando Él necesita hacer algo, Él se convierte en lo que Él quiere que suceda, para que tú y yo tengamos un modelo de cómo es que se hace. Alguien aquí tiene que entender esta dinámica. Entonces tenemos que aprender a movernos y a leer cómo es que Dios manifiesta su sabiduría. Dios manifiesta su sabiduría a través de un término que nosotros entendemos, pero que en Dios es bien difícil de entender. Es el término del tiempo. Diga conmigo, tiempo. Hablar de Dios y hablar de tiempo es complicadísimo, porque Dios no habita en tiempo. Dios es antes del tiempo y es después del tiempo. En otras palabras, es eterno. Por lo tanto, meter a Dios dentro de contextos de tiempo es en realidad no entender cómo Dios opera. Por lo tanto, Dios tiene entonces que darse a conocer y revelar su sabiduría y su mente a través de diferentes experiencias a través del tiempo. Por eso es que el tiempo para nosotros no es otra cosa sino una exhibición de la mente de Dios. Dios se revela a través de diferentes expresiones de tiempo. Me explico. La primera dimensión en la cual Dios manifiesta su sabiduría es a través de este concepto que nosotros entendemos que es el momento. Diga conmigo, momento. ¿Qué es un momento en Dios? Un momento en Dios es un periodo en la cual Dios hace algo que no lo vuelve a repetir. Esto es importante entenderlo, porque nosotros somos seres habituales, somos seres de costumbre. La mayoría de ustedes se está sentando en la misma silla que llevan sentándose 10 años.
La mayoría de ustedes va a ir a su casa, va a hacer lo mismo que ha hecho por los últimos años. Somos seres de costumbre, por lo tanto, nuestra tendencia es a patentizar lo que hacemos. Por eso es que se nos hace tan difícil salir de la zona de comodidad. Por eso es que se nos hace tan difícil romper patrones de pensamiento. Por eso es que se nos hace tan complicado romper con cosas en nuestra vida que nos pueden estar causando que no adelantemos. ¿Por qué? Porque somos seres habituales, somos seres de costumbre, somos seres de tradición, somos seres de hábitos. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de patentizar lo que Dios ha hecho en nuestra vida en un momento y exigir o por lo menos esperar que Dios lo haga de la misma manera, no estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque hay momentos en Dios. En otras palabras, hay momentos en tu vida donde Dios va a hacer algo que no lo vuelve a repetir. Tú no puedes pretender volver a aquella experiencia. Tú no tienes que anhelar que Dios lo haga de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho ciertas cosas en tu vida que no están diseñadas para volverlas a repetir. Están diseñadas para marcar tu vida. Están diseñadas para que tengas un punto de referencia. Están marcadas para que puedas tener un detalle histórico de cómo Dios se movió. Pero no es porque Dios siempre lo va a hacer de la misma manera. Vienen momentos a la vida del creyente en el cual Dios altera la existencia de esa persona. Es como cuando el Señor pasó por las orillas del mar y allí estaba Pedro y los muchachos pescando. Síganme, aquel momento no se volvió a repetir, alteró la historia. Es el Elías que está orando y la voz del Señor lo llama y ahí altera su momento histórico. Dios ha marcado tu vida con ciertos momentos, con ciertas cosas que no las volverá a repetir. Nosotros le llamamos a eso la inyección de un kairos en la vida de tu cronos. Cronos es la forma en que tú y yo marcamos el tiempo. Lo marcamos por segundos, por minutos, por horas, por años, por siglos, por décadas. Pero los kairos en Dios viene cuando Dios interyecta, cuando Dios se mete, cuando Dios choca de alguna manera en aquellas cosas que tú estabas haciendo común y ordinaria, pero de repente Dios se mete en ese escenario, altera tu existencia y desde ese momento en adelante las cosas jamás vuelven a ser igual. Eso es un momento de Dios en tu vida. Por eso hay cosas que Dios no las va a hacer jamás igual que las había hecho antes, porque Dios no quiere mantenernos o atarnos a ciertas expresiones de su sabiduría. Él quiere que lo conozcamos en la multiforme sabiduría y Él quiere que crezcamos a la altura de lo que Él nos ha llamado en este tiempo. Momentos en Dios. Momentos en Dios. Cosas que no se repiten. Cosas